Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy es jueves y como todos los jueves tenemos una cita en Saboreando la Historia, saboreando a Yucatán, esta hermosa península en la cual estamos iniciando segunda semana del año. Bienvenidos todos, esperemos que estén arrancando el año con toda la pasión, la fuerza, la actitud, sobre todo. Y como siempre me acompaña el titular del programa de Saboreando, el licenciado Miguel Fernández Montilla. Miguel, acércate el micro. Ay, sí, cierto, perdón. Ya te lo mandaste lejos ahí el micro. ¿Qué tal, David? Hola. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo noches. estamos? Muy bien, muy bien. Bien, bien. ¿Qué tal la noche hoy? Fresca, Bien, tranquila. agradable. Nos está perdonando un poco el calor. Aunque durante el día que estuve en la calle, sí sentí calor, estaba muy fuerte el sol. Pero ahorita está muy bien, ¿no? Y en las mañanas está muy fresco. agradable, exactamente. Y bueno, ahí está. Les agradecemos a todos los que se van conectando con nosotros. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos como siempre. Tenemos una comunidad fiel que nos encanta que estén con nosotros y que siempre nos acompañen. Total, hoy es jueves, hoy se pueden servir un cafecito ahorita, relajarse y estar con nosotros en este programa de Saboreando Yucatán, platicando, enviando sus saludos. Les vamos a agradecer sus saludos y sus temas, sus comentarios y todo lo que tengan que decirnos, sugerencias para ir mejorando este programa. En breve les vamos a anunciar el otro programa que vamos a tener en México Inteligente, pero quiero saludar antes que nada a Cintia Buenfil Palomo, que está allá en el staff. Hola Cintia, salúdanos por favor. Hola a todos, buenas noches, bienvenidos. Siempre muy efusiva. Sí, muy efusiva. Tira su rollo. Sí, claro. Ok, Carla Osorio, como siempre, ahí en el staff también, apoyándonos en los sistemas informáticos, peleándose con la tecnología. Carla, hola. Hola, buenas noches a todos. Está educada también, está muy educada también. Sí. No echar rollos, este staff de... Bueno, pues ahí están nuestras dos hermosas técnicas que están en la... ingenieras y gente de producción licenciadas, y esas cosas son allá, pero ahí están en el área de pelearse con las computadoras y con todo lo que tienen. Les vamos a agradecer que si tienen problemas de audio o de transmisión, nos lo hagan saber. Es importante que sepamos cómo va prosperando esto, sobre todo que ya ves que esto se retransmite, Miguel, los sábados a las 8 de la noche a través de nuestro canal de YouTube México Inteligente MX. Ahí pueden ver todos los programas que hemos tenido, y en este año pues cerramos el año con buenos programas, con gente muy cálida que estuvo con nosotros, y vamos a empezar como siempre con algún punto de quiebre por ahí. ¿Tenemos algún problema técnico, Cintia? ¿Todo está bien? Vamos a arrancar. Muy bien. ¿Qué significa el dedito? ¿Qué significa el dedito? Todo dedito. Ok. Que está bien. Vamos. Okay. Sí, porque veo que me estás haciendo. Yo primero el delito. No es delito, dedito. Okay. Maestras aquí no oímos, imagínate, ahí no van a oír tampoco. Menos van a oír. Yo estoy sordo. Bueno, ahí está. Comenzamos con un punto de quiebre rápido. Ganaron, al menos eso dijeron las personas que hicieron el plantón en Chichén Itzá, y que ya llegaron a un acuerdo con las autoridades del gobierno del estado. Y pues al unísono de ganamos, pues ahí se retiraron ya y permitieron que entrara ya el turismo y todo esto. ¿No crees que es un mal precedente que tengamos que arreglar este tipo de cosas definitivamente con este tipo de actitudes? Definitivamente, lo comentábamos el programa pasado. Ya cualquier persona que sienta que tiene derecho a algo, entonces recurro al déjate el plantón, la manifestación. Al final de cuentas, eso es un derecho que tenemos todos los ciudadanos de manifestarnos, ¿no? Pero cuando viola derechos de terceros e interés público, allá es lo que sí, yo ya no estoy de acuerdo, no apoyo ni nunca apoyo, y como un profesional del derecho te lo digo con con conocimiento de causa, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Ya la próxima vez por cualquier cosa, y cada vez se van a poner más exigentes, pues cerramos la zona arqueológica para protestar de algo que de entrada es ilegal.
porque está prohibido que gente esté dentro de la zona vendiendo artículos. Además, si me dijeras que, bueno, ok, vamos a organizarnos y que los artesanos yucatecos vendan sus productos allá. Hacemos alguna especie de lugar a propósito y quiero ver allá artesanos que vendan barro de ticul, bordados. ¿De dónde fue que fuimos el otro día? En Quimbilá o de maní, o que vendan piedra o madera de sitiá, de temozón, jugo de naranja de Oscuscap. Bueno, pues gracias, eso no es una artesanía, es un producto, ¿no? Pero pues vaya, que vendan los productos de los artesanos yucatecos, no esas porquerías chinas que venden allá, que son baratijas, que todos venden lo mismo. Y quiero ver artesanos yucatecos allá que estén vendiendo sus productos, no gente que no es de Yucatán, que tienen todo el derecho a trabajar, no porque sean, no, pero muchos argumentan, son los artesanos yucatecos, no son yucatecos. Además yo creo que en este país estamos cayendo en el exceso de tolerancia que ya se vuelve tontería hacia la ley, ¿no? O sea, infrinjo la ley para que se cumpla la ley, eso no puede existir. No puede existir. Pues estamos viendo cómo poco a poco este país se va degradando. Porque al final de cuentas dejas, o sea, por un grupo dejas, ¿cómo se llama? Que creen tener el derecho a manifestarse, estás dejando el estado de vulnerabilidad a la sociedad, ¿sí? Porque estás priorizando, dándole a una persona que de entrada no está actuando conforme a la ley. Fuera totalmente a la ley, pero es un país que ya estamos entrando en este tipo de acciones, actitudes, y la ley se sigue violando y cada vez es peor, porque yo creo que incluso ya se ríen de las autoridades. Pero bueno, ¿qué podemos esperar? Un país donde el presidente de Estados Unidos tiene que traer su propio coche para pasear, ¿no? Bueno. Y no tenemos uno nosotros. Pero bueno, ese es otro tema. Si fuera el presidente de Estados Unidos haría lo mismo. Pues, digo, yendo a México, pero claro. yo te apuesto que en algunos otros lados pues no pasa. Pero aquí estamos. Cintia, tenemos a alguien para empezar a saludarlos, a nuestros amigos. Sí, ya tenemos algunos saludos por aquí. Raquel Paloma, buenas noches. Hoy sí desde el inicio estoy con ustedes. Raquel, qué bueno que estás desde el inicio con nosotros porque pudiste ver, escuchar Punto de Quiebre. ¿Opina eso? ¿Tú crees que realmente está bien que estemos haciendo cierres de carreteras y accesos? Ahí está el comentario. A ver, ¿qué más tenemos? El doctor Enrique Castellanos, buenas noches. Saludos desde Calquiní. Doctor Enrique Castellanos, qué bueno que también está desde el principio con nosotros porque hoy tenemos un temazo. Un tema polémico. Está bueno. Que muchos tienen buena opinión, mala opinión. Yo creo que con una metrópoli como lo empieza a hacer Mérida, pues es terrible está el tránsito. Terrible. Oye, la terrible, qué horrible. Cada vez está peor. Sí, cada vez está peor. Cada vez está peor. Pero yo creo que empieza a cuestionarse cada vez más esta segmentación de clases. Es que no quiero entrar en la palabra clasicismo, pero pues yo no sé a qué te refieres eso, porque yo hoy me trasladé del sur de la ciudad, allá por el estadio Cuculcán, que estaba horrible el tránsito. ¿Pero Cuculcán es del sur, compadre? ¿Tú ya consideras el estadio Cuculcán el sur? No, ¿y qué es? Claro que no, es el oriente. Es el oriente. Claro, ya corriendo tu línea. No, pues vamos a ver el mapa de la ciudad, vas a ver el mapa del sur que para el oriente. Y me vas a dar un libro. Bueno, como sea, a donde te vayas, bueno, ¿qué te parece el sur? La frontera, la que está por allá por aviación, no, todo está horrible, no me puedes decir que haya un lugar en la ciudad donde no esté el tránsito de la fregada. Sí, el tránsito, sí, pero yo me refiero a que el tema de hoy, la casta divina. Una casta divina que ahorita nos vas a contar de dónde sale, me imagino. Sí, efectivamente, vamos a ver el desarrollo. ¿Qué ha pasado? ¿Quiénes son? ¿Por qué se le llama casta divina? Y que es muy criticado por cierta clase, cierto nivel de la sociedad. Claro. Y ellos también tienen su propio
mundo. Claro. En fin, va a estar buenísimo. Hay su razón, ahorita vamos a ver todo. Va a estar buenísimo el tema de la casta divina de Yucatán. ¿Usted es de la casta divina de Yucatán? Pues si es de la casta divina de Yucatán, comuníquense con nosotros, díganos que usted es de la casta divina de Yucatán. Ándale. ¿Y qué piensa de la casta divina de Yucatán? Y cómo, yo creo que está hoy día totalmente vigente. Pues yo creo, bueno, muchas de las familias que vamos a ver ahorita, de hecho hay aquí, tenemos un listado son familias que todavía son de renombre, vamos a decir, de la high life de Yucatán. Ya metidos hasta en la política. Es que de hecho eso era precisamente. Ahorita vamos a ver en qué fue lo que en un momento, al final de cuentas, como preámbulo al tema. El término casta divina fue un término que acuñó, o vamos a decir que popularizó Salvador Alvarado cuando llegó en 1915 a Yucatán, y obviamente él viene pues trayendo la revolución acá por una serie de situaciones políticas que se dieron en ese tiempo. Lo manda Venustiano Carranza a poner orden porque se le había revelado un general llamado Ortiz Argumedo, y vaya, los mandan para poner, de hecho hay un par de batallas. ¿Te acuerdas cuando vimos la revolución? Sí, más o menos. Sí. Bueno, entonces él cuando llega toma el mando, la gobernatura y el mando militar del estado, y empieza a poner orden en cuanto a la situación que había entre el primer grupo que se enfrentó ya en el ámbito político fue esta casta divina, que eran la oligarquía yucateca, que detentaban el poder político y económico del estado hasta ya antes de la revolución, ¿no? Pues ahí está, vamos a tener un tema maravilloso hoy con el liceo. Antes de eso, Cintia, me gustaría ver si me pueden alcanzar el libro que dejé en mi portafolio en la parte de atrás, porque aunque Miguel es el que presenta los libros, aunque Miguel es el que presenta los libros, yo sí quisiera presentarte hoy un libro y presentarle a todos ustedes un libro que a lo mejor les va, a ver si me lo encuentran ahí. Si no me lo encuentran, pues ni modo, pero sí me gustaría que lo vieran. En los 80, en los 70, muchos de nosotros de la generación X entramos a los scouts, fuimos scouts. Yo creo que muchos fuimos scouts, que entramos desde niños, desde lobatos. Yo les quiero presentar como antes, obviamente el liceo va a presentar su libro del tema, pero yo con mucho cariño logré conseguir este libro que a lo mejor muchos de ustedes les traen. ¿Recuerdan qué cámara lo puedo mostrar, Cintia? En esta cámara, el libro de las especialidades del lobato. Aquí está. No sé si se ve bien, ¿sí? Aquí estoy. Bueno, este libro traía lo que en aquel tiempo los lobatos teníamos que cumplir. Nada que ver con lo que hoy día es los scouts, ¿no? Eran 15 especialidades que en aquel tiempo los que alcanzábamos o los que entrábamos al grupo de lobatos, pues teníamos que alcanzar desde la promesa, y no estoy seguro si pasaba en las dos asociaciones, porque habían dos asociaciones. Estaba Scouts de México y estaba Scouts mexicanos. Los azules y los caquis, ¿no? Sí, me acuerdo. Y estaban separados, o sea, había niñas y niños. Eran en los cafés estaban las aditas, las niñas, los lobatos, las aditas, las guías, y estaban los lobatos y los de tropa y todo esto. Bueno, en aquellos años, los 70s, 80s, tú alcanzabas tu promesa, que era la pañoleta. Luego te ibas a la primera estrella, y luego podías cumplir algunas especialidades de estas, y luego podías alcanzar tu segunda estrella y completar otras especialidades, de tal manera que habían unas especialidades que si conseguías 6 o 7 especialidades que están designadas aquí como complicadas, pues podías llegar al rango del lobo rampante, luego presentando estas especialidades. Entonces yo les quiero presentar, porque con mucha dificultad lo conseguí, pero lo conseguí, el libro de las especialidades de lobatos.
aquí está, es una sugerencia de que se lo consigan. Especialidades que hoy día pues ya ni existe porque pues ya no los dejan nadador, que te hacían nadar en lugar de ir a las pruebas y todo esto. Así que esta es mi recomendación de hoy antes de entrar al tema. El libro de especialidades de los Lobatos. No sé qué editorial sea, ahorita les digo porque que nos pues no me dice, pero pues los voy a buscar aquí. Aquí está la insignia del lobo rampante, la que conseguías cuando ya tenías las máximas especialidades. Aquí se logra ver. No sé si se alcanza a ver. Yo no lo veo, pero no sé si sí se ve. Sí se ve. La insignia del lobo rampante, ¿no? Se pierde. Aquí está la insignia del lobo rampante, que era la máxima insignia que podía conseguir en aquel tiempo un lobato. Y bueno, un tema también, a ver, que sería bueno empezar a alguna vez tocar el tema, sobre todo que muchos de nosotros, yo fui scout, no sé si tú fuiste. No, bueno, pues yo fui scout y estoy seguro que todos los tengo que fueron, muchos amigos que los que fueron scouts de esos años, pues recordarán. Mis primos fueron scout, pero yo no. Sí, habían grupos, habían competencias entre grupos, bueno, precioso. Entonces, vamos a iniciar con el tema, Miguel. Entramos de lleno, cuéntanos. Tenemos unos comentarios antes, unos saludos más. La doctora Mariana Domínguez, buenas noches a todos. Un saludo a todo el staff, esperando este deseado tema. Gracias, gracias por estar con nosotros. Carlos nos dice buenas noches, excelente e importante tema, sobre todo para que entendamos bien el concepto de la casta divina, porque no creo que lo tengamos claro la mayoría. De hecho, yo creo que no. No, así es. ¿Qué más tenemos? El doctor Gilberto Pasos, buenas noches, gusto saludarles. Excelentes actividades que se realizaban en los scouts, una forma de vida excelente, te hacía crecer como persona. Cierto, gracias al doctor Gilberto Pasos. No sé si que nos comente, él fue scout, no fue scout, de qué grupo, de qué asociación, pero bueno, los que fuimos scout durante muchos años y llegamos, yo pasé por todo, yo pasé por Lobato, luego estuve en tropa, luego fui Robert y luego me fui llegué a ser incluso jefe de distrito de varias cosas. Bueno, era otra época, ¿no? ¿Quién más tenemos? Esto nos arrancamos con el tema, Miguel. Vamos. Ok. Lleno. Vamos a empezar con los antecedentes de lo que fue conformando la casta divina, ¿no? Yo creo que podemos rastrear el antecedente de la casta divina desde la época de la conquista, ¿no? Imagínate. Cuando llegaron los españoles, conquistaron Yucatán, ya ves que cuando hablamos de la fundación de la ciudad de Mérida, pues hablamos de las etapas y lo que fue conformando la conquista. Una vez que se consolida la conquista, pues ya ves que se empiezan a dividir primero los lotes en la ciudad de Mérida para que los conquistadores construyeran sus casas y además le fueron haciendo repartimientos de indígenas en el interior del estado. Supuestamente con las encomiendas y con los repartimientos. Ahí tenemos una imagen. ¿Qué es esa imagen? Esa imagen es de la guerra de castas. Amplíalo, si lo puedes ampliar, Cintia, porque yo en serio no veo. Es la guerra de castas, es una pintura anónima. De hecho estaba exhibida. ¿Pero qué relación tiene con el tema? Porque al final de cuentas de aquí, de la guerra de castas surge, o se dan las condiciones para que se desarrolle la casta divina. Bueno, ya habían hacendados. Ya habían hacendados. Lo que te digo, de esos repartimientos y encomiendas donde un español tenía bajo su cargo un grupo de indígenas que tenían unas condiciones de trabajo que obviamente los españoles se las pasaban por el arco del triunfo. A fin de cuentas, a diferencia de lo que mucha gente piensa, había legislaciones dictadas por los reyes de España que protegían a los indígenas. Sin embargo, pues la dificultad de la aplicación de las mismas hacía que existieran los abusos, ¿no? De estas encomiendas, con el tiempo se fueron desarrollando las estancias o las haciendas agrícolas ganaderas, que fue lo que predominó en Yucatán durante su época colonial y también a principios de la primera mitad del siglo XIX, en la época independiente. De allá había una sociedad, obviamente los hacendados vivían medianamente bien.
Yucatán no era una provincia rica. Por ejemplo, si tú lees el libro La Guerra de Castas de Nelson Reed, te menciona que, por ejemplo, para las épocas de primera mitad del siglo XIX, los hacendados yucatecos que viajaban, los más acaudalados, les decía que tímidamente se iban a La Habana y se iban a Nueva Orleans, si acaso. Ya después, durante la época del auge de Nequenero, ya viajaban a Europa, ya viajaban a París, rentaban en los campos elíseos, en esas casonas, en los palacios, rentaban pisos completos, donde se iban con toda su familia, que eran hijos de las familias de hasta 10 hijos o más, con todo su servicio, con la nana, con la cocinera, con la que trasteaba, o sea, en fin, con todo su personal, y se pasaban temporadas muy largas en París, mientras aquí en Yucatán, a cargo del administrador y del capataz, sus haciendas producían fortunas. Obviamente, pues, habría que ver cómo controlaban esto, ¿no? Yo creo que era todo a base de lealtad de su gente. No, claro, no, y ahí te vamos a pasar tanto tiempo en Europa para que, ¿cómo controlar? Mira, yo sé una anécdota, la cuento rápidamente, que me contó una señora que yo conocí, ya falleció, una señora, voy a omitir el nombre porque es de su familia, ¿no? Pero ella tenía, una ocasión se fue toda la familia a Francia, un año, y le dejaron la administración a uno de los hijos, el hijo mayor. Pues el chavo se dedicó a jugar, perdió todo, los quedaron en la calle. En la calle, de ser hacendados ricos, el papá vendía pantalones en el mercado, en un puestecito, sentado en el suelo. Rentaba una casita y atrás la señora sembraba hortalizas también para ayudarse a su sustento. Posteriormente crearon una fábrica muy importante de ropa y lograron recuperarse. O sea, como siempre, la mentalidad de esta gente... Pues sí, en él sí. Es que al final de cuentas, si te das, el hacendado yucateco era flojo, no trabajaba. Por ejemplo, tú lees hablando del desarrollo de las haciendas, el libro de Manuel Barbachano y Tarrazo, Usos y Costumbres de Yucatán a mediados del siglo XIX. Hay un capítulo que le dedica a un personaje, sin decir quién, pero diciendo que es un hacendado. Empieza que a las 5 de la mañana se empieza a remover en su hamaca, porque ya empieza a sentir hambre. A esa hora, cuando empieza a tocar la catedral o las iglesias, la primera misa, le meten su bandeja con su taza de chocolate, su pan dulce para que desayune. Se come su pan dulce, se fuma su cigarro y se vuelve a dormir hasta las 7 de la mañana, como si hubiera terminado una jornada larga en caballo trotón, así dice él. Posteriormente se levantaba, se desayunaba, esperaba que llegaba la carreta de la hacienda, que cuando eso todavía no estamos hablando del auge de Nequenero, les llevaban los productos de la hacienda, hortalizas, maíz, frijol, pues carne, puede ser carne de res, cueros, acera, miel de abeja, mantas de algodón, en fin, era una serie de productos que él lo dejaba en su encargo a su esposa a que las vendiera y las distribuía, y él se salía a la calle a ver de qué chisme se enteraba. Allá estaba, ya hacía sus negocios y demás, regresaba al mediodía, se ponía otra vez en ropa de dormir, en su bata, y se acostaba otra vez a tomar su habanero, su aguardiente, fumar su cigarro, esperar que dé la hora del almuerzo, ¿no? Si llegaba un visitante sin anunciarse, lo recibía en su hamaca, después de refunfuñar un rato, ¿no? Lo pasaba a su cuarto, se sentaba, le ofrecía una hamaca de asiento. Si le avisaba, entonces se vestía y lo recibía en su despacho. Ok, ese es el típico estilo de vida que almorzaba en la tarde, salía a pasear en su carruaje de diario, porque tenían dos carruajes, uno de diario y otro para los días de fiesta, que usaban los domingos. Salía en la tarde a dar la vuelta, regresaba, se sentaban en la puerta de su casa algunos a tomar fresco. Cuando oscurecía, rezaban el rosario, cenaba y se acostaba a dormir. O sea, realmente no trabajaba.
No, pues, sin embargo tenía que vigilar a toda la gente que estaba ahí. No, claro, y a sus haciendas nada más iban si acaso 2 veces al año. Una de ellas en la época de guerra, estamos hablando que todavía en haciendas ganaderas, que es la época de seca, cuando todo el ganado entra a los corrales y aprovechan para marcar las reses, porque como las tienen sueltas, en aquella época no había como ahorita, que los grandes ranchos ganaderos que manejan la cuestión genética, los sementales, sino que prácticamente crecían en el monte, nacían y crecían las reses, y cuando entraban al corral en época de seca, entonces eran cuando marcaban el ganado. Ahora, ¿cómo llegan bueno, no me quiero adelantar, pero vamos... Todo esto fue previo al auge nequenero de Yucatán. ¿Qué ocurre? Ok. Algunas haciendas empiezan a producir en Nequén, producían, no era mucho. Cuando estalla la guerra de castas, prácticamente toda la producción del estado se detiene. Estalla para finales de julio de 1847. El avance de los mayas rebeldes es abrumador, prácticamente toman todo el estado, queda nada más, prácticamente quedan libres la ciudad de Mérida y Campeche. Ya hasta el gobierno estaba haciendo planes de evacuar las familias que quedaban refugiadas allá, porque muchas huyeron a Cuba, a Belice, a Tabasco, pero pues todavía los que quedaban. Cuando no ocurre el ataque, posteriormente se enteran de que los mayas rebeldes, principalmente la tropa, los que eran, a pesar de los reclamos y las amenazas de los jefes, decidieron no atacar Mérida porque ya entraba la época, se acercaba la época de lluvias y tenían que preparar sus parcelas para sembrar el maíz, que era su sustento. Entonces decían, de que vamos a tomar Mérida, pero nos vamos a morir de hambre. Y eso lo aprovecha el gobierno yucateco, que cuando eso estaba separado de México, es la época que termina la guerra de México con Estados Unidos. El dinero de la indemnización, parte del dinero de la indemnización con que Estados Unidos le dio a México por toda la pérdida de territorio de la parte norte del país, asignan 130,000 pesos, que en aquella época era una fortuna para Yucatán, y es cuando entonces empieza a recuperar los pueblos perdidos, y los mayas rebeldes se refugian en lo que es actualmente la selva de Quintana Roo, y allá se quedan. Pues vaya, como habíamos dicho, cuando hablamos de la matanza de Tecash, pues ¿sí? Como una zona, se hizo una zona fronteriza de guerra. Okay. ¿Qué es lo que pasa en la zona norte de la península, que es pura piedra? Tú conoces nuestro estado, pues no se puede sembrar nada, no se puede producir nada, no es buena para pastos, no es buena para cultivos, pero es excelente para el cultivo del Nequén, de esa zona pedregosa que hay acá. Y son dos inventos bueno, es un invento que podemos decir que desarrolló el Enequén. Antes que nada, por ahí de los años 50, de 1851. Esta es la rueda Solís, pero la siguiente es la engavilladora McCormick. O sea, ¿eran inventos que gringos? Sí, bueno, no, este es yucateco. ¿Qué era? Una desfibriladora. Allá lo quitó, ya. Ahí está el otro. Esa es la engavilladora McCormick, inventada por Cyrus McCormick por allá de 1851, en esa época. Digo, por el apellido, pues es gringo. Es gringo. ¿Qué es lo que hacía esta máquina? Bueno, es una máquina que en aquella época era automática, era un avance moderno. Allá estás viendo que, por ejemplo, van cortando, pues, sembradíos. En Estados Unidos se usa mucho que corten el heno, el pasto, sí. Y vaya haciendo pacas. Y esas pacas se las dan. No es tan sencillo, ¿no? ¿Qué no es tan sencillo de cortar así? No. Eso no cosechaba Enequén. Ah, ok. El Enequén se trabajó a fuerza de
de mano de obra humana de los peones. Yo fíjate que se resbala de su silla, que haya su Nequén. ¡Felicidades! No. Ya no se querer ir de Yucatán. ¿Qué es lo que pasaba con estas? Por ejemplo, el ganado en invierno, los ganaderos, pues obviamente con el invierno no hay pastos, pero los ganaderos les dejaban pacas de heno, que esta máquina las enfardelaba, por decirlo de una forma, y al principio usaban alambre. ¿Qué es lo que pasaba con el alambre? Se lo comía la res y se moría, porque no la pueden digerir, es un pedazo. Entonces empiezan a utilizar fibras naturales, pues el cáñamo y demás, pero entre ellas estaba la nenequén, y pues por la situación que pero ese invento de los gringos y el anterior que nos mostró Cintia, el otro sí era una desfibradora, ¿no? Sí, el otro fue la primera desfibradora automática que hubo. Esa fue inventada por el ingeniero yucateco José Esteban Solís. Se conocía como la rueda Solís o la raspadora Solís. Se puede decir que la primera máquina automática, porque antes de eso la desfibración de las hojas era manual. Era una especie de cepillo con púas de hierro, donde un obrero, un campesino, iba golpeando y jalando la hoja por hoja, el enequén. Como que lo iba peinando, ¿no? Exactamente, hasta quitarle la pulpa y quedar únicamente con la fibra. Y antes de eso, las manos más rústicas, con dos maderas, desde la época de los mayas, iban raspando la hoja hasta dejar únicamente las fibras. Oye, pero un tremendo descubrimiento el darse cuenta que las hojas de esta planta podía crear artículos de muy buena consistencia, sí, ¿no? Claro. Bueno, aquí en Yucatán eran conocidos desde épocas prehispánicas, o sea, no es nada nuevo. Los mayas confeccionaban redes, confeccionaban cuerdas. Mira, ahí estamos tú y yo, tú eres el güero. Ándale, sí. Ahí estamos, esta es una foto de nosotros dos. Cuando estábamos jóvenes y flacos. Estábamos jóvenes y delgados. Ándale. Ahí está el licenciado cortando su... Yo soy penca. No es penca, pero es maguey, ¿no? Sí, es penca, es un agave. Sí, cierto. De hecho, pues, hace poco hubo un proyecto que estuvieron haciendo licor de nequén. Fíjate. Como si fuera un tequila. Ahí está el licenciado. Nada más que el güero. Exactamente. Y yo soy el que está allá, el que no se ve. Ahí estoy, cortando ahí. Y esa rueda Solís fue inventada, obedeció a un concurso que hizo el gobierno del estado en esa época, para precisamente buscar una maquinaria que desfibre de forma rápida y eficiente las hojas. Ya empezaba a surgir en esa época las haciendas enequeneras, que para la situación del estado posteriormente a la guerra de castas, pues era una forma de producción masiva, que como veremos ahorita se fue desarrollando y fue una solución a la situación precaria. O sea, que girarle ellos, ¿no? Efectivamente. Era manual. Ya posteriormente, ya invenciones ya no de yucatecos, sino de norteamericanas, europeas, que eran las desfibradoras grandes, esas que de repente que todavía vemos funcionando en algunas haciendas, o de las desfibradoras que quedan de Cordemex. Inicialmente eran de vapor, posteriormente las empezaron a hacer de diésel, y ya las más modernas fueron esas sí son las más conocidas, son las que vemos, las que se ven en las todavía haciendas, incluso las están restaurando ahorita para qué bueno, porque las depredaban y las vendían, yo creo, como chatarra, porque ves muchos vestigios en haciendas pero hay algunos, por ejemplo, en la hacienda que de hecho es hasta turística, Sotuta de Peón. Ajá. Ese es de Sotuta de Peón, todavía funciona la desfibradora. Todavía vas y lo tienen a los operarios vestidos como de la época. Ahora, raspándoles ¿cómo esta gente que venía de otra clase, no eran mayas? No eran mayas. ¿Cómo es que ellos deciden poner, o de dónde agarran ellos el capital para empezar a comprar estas cosas?
Bueno, es muy buena pregunta porque con el tiempo, ¿qué es lo que pasa? Se calcula que en la época en que empieza el auge en Equenero había unas 1,200 haciendas, de las cuales eran divididas en unas 700, 800 familias. Así que se estaba conformando lo que era la casta divina. Pero ellos llegaban y se agarraban la hacienda. Tú tenías tu hacienda, tú producías maíz y ganado. ¿Ah? De repente te dicen, ¿sabes? Te digo, oye, también buen negocio el Enequén, ¿no? Ok, le dices, pero pues... ¿Ladrón de? Ajá, ok, tú dices, está bien. Y me dices, pero pues necesitas una inversión de no sé tantos miles de pesos, que en aquella época, vamos a decir, ahorita millones de pesos, ¿no? Sí. Bueno, si no tenías el capital, pues no lo podías hacer. Te digo, ¿sabes qué? O yo me imagino, ¿no? Porque pues aquí en las fuentes no te dicen cómo, pero yo te digo, bueno, también vamos a asociarnos. Yo meto el capital y de alguna forma te hago firmar algún pagaré o alguna cosa y después me termino quedando con tu hacienda. Sí. O pues también te compro tu hacienda y yo le meto en la maquinaria que necesita para la producción. O sea que se empezaron a comer los más hábiles, se empezaron a quedar con las haciendas. O sea, ¿no? Eso fue lo que se fue depurando. La casta divina en su conformación se fue depurando hasta que quedó en un número tan reducido. Que unas familias, ahorita vamos a ver cuántas familias quedaron, que son las desconsideradas de las castas divinas. Correcto. Y cómo la casta divina en su conformación se fue todavía reduciendo más. Entonces estamos hablando que, a propósito de la pregunta, era que muy buena pregunta porque a eso íbamos. Pues conforme hubo gente que empezó a tener el capital para invertir, pues se fue reduciendo más porque no todos tenían para invertir para la inversión tan grande que era comprar una desfibradora, las chimeneas que ves en las haciendas eran porque eran a vapor, las de aquella época era el ¿cómo se llama? La maquinaria más moderna que podía haber. Que son preciosas, porque sí. Tú estás yendo en la carretera, no sé si ustedes lo han visto, pero van en la carretera y normalmente se topan con esas enormes chimeneas de las haciendas y se ven preciosas, Efectivamente. El paisaje con ellas es muy característico de Yucatán. Vemos que respondió el doctor. Hay dos ahí, Cintia, dos comentarios que no leíste, ¿verdad? Sí. Alba Longoria, buenas noches. Buenas noches, Alba. ¿Cómo estás? Gracias, Alba, por estar con nosotros. Y el doctor Gilberto Pasos nos dice que estuvo en Scouts Mexicanos Grupo 2 en San Cristóbal. Grupo 2 en San Cristóbal, el Scouts Mexicano, muy famoso. Sí, como no, estaba, habían muchísimos, era uno de los grupos más, con muchísima gente, el grupo de San Cristóbal, el grupo número 2. De San Cristóbal, muy competitivo, además frentito a la iglesia se reunían, si mal no recuerdo, varias veces y tuvimos competencias contra ellos en varios grupos, ahí, perfecto, muy bien. Entonces, ¿qué sigue, Miguel? Entonces tenemos que, ya estamos hablando ya de los años 50, la Rueda Solís, y a partir de adelante empiezan a ir desarrollándose las haciendas enequeneras. Hay que recordar que todavía en esa época habían muchas revueltas y azonadas. Todavía el país no estaba pacificado, estamos hablando ya se acababa de pacificar la zona norte y poniente, oeste, pero la oriente estaban los mayas refugiados y daban sus excursiones. Independientemente de eso, a principios de los años 60 del siglo XIX se escinde Campeche de Yucatán. Habían revueltas por el poder, estamos con todavía la intervención francesa, después la guerra de reforma, la intervención francesa, y después de cuando gana, se expulsan los franceses, hay una serie de revueltas hasta que Porfirio Díaz se hace del poder
y es cuando mayor auge y prosperidad tienen las haciendas henequeneras. Okay. De esos, de toda esa gente que conformaban los hacendados, obviamente habían hacendados tradicionales, habían muchos que posteriormente se fueron, sobre todo aprovechando relaciones y cargos políticos, se fueron afianzando y adquiriendo poder tanto económico como político. Y vamos viendo en el desarrollo de los grupos que se fueron en un momento dado dividiendo de acuerdo a sus intereses de cada uno, que conformaban lo que era la casta divina. Todavía, si bien por allá alguien manejó el término, todavía no era algo así que se manejara como se maneja actualmente, como llegó a nuestra época. Correcto. El término casta divina. ¿Ahí qué tenemos, Miguel? Allá esta es una hacienda, miren, imagínate una hacienda, están los patrones en el centro y todos los peones rodeando. Imagínate cuántos trabajadores, eran verdaderas zonas industriales donde cohabitaban. ¿Se la podemos ampliar, Cintia, todo lo que se pueda? Era algo impresionante realmente, esos centros de producción. Ahora, ellos aquí hay varias dudas, ¿no? Perfecto. Aquí hay varias dudas. La primera, ¿cómo lograban, a ver si esta respuesta la tienes, cómo lograban ellos establecer las relaciones para hacerse tanto dinero? Porque la única forma que pudieran hacerse tanto dinero era... Excelente pregunta, y se la tengo. Que mandar afuera, exportar. ¿Qué es lo que pasa? A final de cuentas, se vuelve una carrera o una guerra corporativa, que podemos entender corporativa, tanto entre los representantes que tenían los hacendados en Estados Unidos, que eran sus comercializadores. ¿Mandaban gente a Estados Unidos? No, de Estados Unidos ellos eran los que colocaban la fibra hacia el mercado pues, obviamente para la creación de cordeles, ya no solamente para la engavilladora McCormick, para hilos agrícolas, jarcias, ¿cómo se llaman? A ver, entiendo. Gente de aquí envió gente para allá para comercializar productos, o contactaron gente de allá para hacerlo. Los mismos gringos se crearon relaciones comerciales entre los gringos. Qué interesante debió ser cómo hicieron ese proceso. Y fue una guerra comercial que entre ellos, que al final de cuentas la compañía que termina prevaleciendo es la de Cyrus McCormick, que él crea eso es de la mayonesa. La International. Igual pues de la mayonesa, ¿no? Porque, pues, sí, claro, bueno, pues podría ser. Mayonesa McCormick, no, ese era un comercial que fallaron, ¿no? La International Harvest Industry, que es la que termina acaparando el mercado de Nequén, y de la que el grupo hegemónico que terminó conformando lo que conocemos como la casta divina tenía relaciones comerciales con ellos. ¿Qué es lo que pasa? Muchos de esas empresas, esos comercializadores de fibra de Estados Unidos quebraron por situaciones a nivel internacional, como actualmente ya podemos ver que en esa época se empieza a globalizar los mercados, y la International Harvest es la que predomina finalmente. De esa International Harvest, la que tenía la relación era el grupo de Legario Molina, que al final de cuentas se termina como que, pues no comiendo a los otros, pero fue el grupo que mantuvo, que al final de cuentas detentó el poder y conformaron lo que conocemos actualmente como la casta divina. Okay. De esos grupos podemos decir que la conformación de la casta divina, por intereses tanto políticos como económicos, podemos decir que surgen tres grupos. De hecho, aquí en el libro, es lo que te estoy diciendo, es así
completamente resumido y papeado, porque, es una cuestión muy compleja en cuanto a cómo se fue desarrollando la economía y la política en esa época. De esos tres grupos podemos identificar, era uno representado por Francisco Cantón y Rosado. Francisco Cantón Rosado fue un militar, y además hasta los orígenes de cada grupo como que tienen... esa era mi siguiente pregunta, ¿de dónde viene? Ok, él era un militar vallisoletano que desde los 16 años se une como voluntario en el ejército para combatir a los mayas en la guerra de castas, y posteriormente va ascendiendo su carrera militar. Él era conservador. De hecho, cuando en la época del imperio, que estaba acá el comisario imperial Salazar Ilarregui, él era militar imperialista, y pues obviamente estaba en pugna con los republicanos, con los federalistas, y así varias veces inclusive se tuvo que exiliar. En otra ocasión por poco lo fusilan. De hecho hay una anécdota ya que narra el doctor Ursáiz en su reconstrucción de hechos, que ya tenía en Valladolid, él se retira a su hacienda y está allá como 2 años viviendo hasta que lo agarran preso y lo iban a fusilar. De hecho él ya sabía que sus allegados habían tramitado su perdón, pero entonces en aquella época pues todavía no habían los medios de comunicación que hay ahorita. Ya había el telégrafo, pero no llegaba. Él estaba en Valladolid y sabía que a Matacaballo venía la orden de detengan. Ya estaba en el paredón y le piden cuál es su última voluntad, y entre ellas les dice pues quiero fumarme mi último cigarro. Le dan así su puro y se lo empieza a fumar tranquilamente, al grado de que llegó antes de que termine el puro, llegó el perdón y se salvó. Y posteriormente él es el gobernador del estado, es el que construyó el Palacio Cantón, donde está ahorita el monumento, el museo de arte, no, el de antropología y historia, perdón, sí. Él lo construyó. ¿Cómo se llamaba esa persona? Francisco Cantón Rosado. Él fue el creador de ese, él fue el que construyó el Palacio gobernador. Y él, ¿era su casa? Era su casa, él la vivió hasta 1917. Bueno, pues ahí está, así no se sabía la historia del Palacio Cantón. Él fue la que lo construyó. Y él se vuelve porfirista porque secunda el plan de Tustepec de Porfirio Díaz. Ok. Y cae de la gracia de Porfirio Díaz, y entre las... Él era coronel, Porfirio Díaz lo nombra general brigadier, y posteriormente es gobernador del estado, por ahí de 1898 a 1902. Fíjate qué historia. A punto de fusilarse, sí, se salva por un puro. Ajá. Y termina siendo quien crea el palacio. O sea, construye el Palacio Cantón. Estuvimos a punto de quizás tener otra fisonomía en el Paseo de Montero. Pues sí, posiblemente. Porque si ya lo fusilaban, pues es que no iban a construir eso. O hubiera construido otra cosa. O sea, ¿cómo es la vida de que con un movimiento se va? Con un hecho, ¿cómo puede cambiar la historia? O sea, un puro. Sí, el efecto mariposa que muchos llaman, ¿no? Sí nos sacó. Y él llega un momento que se distancia de Porfirio Díaz, igual por cuestiones políticas, y cae la gracia de Porfirio Díaz. Otro grupo era uno que puede estar conformado, no es que precisamente diga somos los líderes, pero como que eran los que propiciaron las creaciones de los grupos, que era la de Carlos Peón Machado. Carlos Peón Machado desciende de una de las familias más, yo creo que de las más, si se puede hablar de algún tipo de aristocracia aquí en Yucatán, puedo mencionar a la familia Peón, que son muchos, la historia de Yucatán, los ¿yucatecos también? Sí, es una familia que obviamente llegó de España por ahí, del siglo XVIII, los 1700, eran hacendados. De hecho, cuando John Lloyd Stephens viene a visitar Yucatán para sus viajes de estudios arqueológicos,
prácticamente estuvo siempre hospedado en una hacienda de algún peón. Su anfitrión fue don Simón Peón, que ya él lo conoció en Nueva Orleans, y él le ofreció, ya lo conocía, le ofreció pues brindarle esas facilidades para que él pudiera trasladarse por el territorio yucateco, ¿no? Okay, pues ellos son descendientes de los Montejo. Ellos tuvieron hasta hace poco esta familia la casa de Montejo, como muchas otras de lo que es el primer cuadro de la ciudad, como la casa de los ladrillos y otras casonas. Y se lo vendieron al banco. Exactamente. Pues imagínate qué lana. ¿Ah? O sea, es gente que económicamente está... Estuvo bien y fue de las personas que... que sigue bien. Que sigue bien. Y estos así como Francisco Cantón representaba la ala conservadora, los Peón representaban la ala liberal. Okay. Era casta divina, uno liberal y otro conservador. Ahora estamos el tercer grupo, que está conformado por Olegario Molina. Vamos a decir que los molinistas. Olegario Molina es una situación muy curiosa. Él nace no me acuerdo si en Jopelchen o en Bolenticul de Campeche, cuando todavía era Yucatán, parte de Yucatán. Okay. ¿Me puedes checar así rapidito dónde nació Olegario Molina? Olegario Molina. Ajá. No era precisamente, él no descendía precisamente de familia de hacendados. Él fue liberal, él fue abogado, fue ingeniero, tanto también como Carlos Peón Machado, tenían dos carreras. Él fue liberal completamente. Él de hecho, en la campaña contra el Imperio Maximiliano, él formaba parte de los... Ahí está la foto, Olegario Molina, ¿no? Era de la propagandista del Partido Liberal, escribía junto con el hijo Ancona. Mira, su bigote era como el mío, mira. Ándale, sí. Dice que nació en Bolonchen de Rejón, Campeche. Ahí está. ¿Bolonchen qué? Bolonchen de Rejón, Campeche, cuando era parte de Yucatán. Ahí está. Pues ahí está, hay que saludar al doctor Enrique Castellanos, que es de por allá, ¿no? Bolonchón, no sé si, pues no sé qué tan cerca está de Bolonchón de Calvini. Pero ahí está, Olegario Molina. Mira su bigote como el mío, igualito, mira. Ándale, era tuerto. ¿Ah, era tuerto? Sí. Fíjate. Nada más que ya no le muestran el ojo chueco. Ah, porque no era tonto, no te digo que tenían su... Bueno. Otro de los ricos hacendados de Yucatán. No, él es prácticamente el artífice puedo decir, de la casta divina. Ah, fíjate. No. Bueno, entonces este tercer grupo, él era liberal, y otro junto con Januario Manzanilla, que también terminó siendo de la casta divina, con el hijo Ancona, él no, con José Antonio Cisneros, tampoco él no fue. Si bien fueron personas ilustres y destacadas, nunca fueron personas ricas, conformaban parte de la sociedad importante yucateca, pero pues esa es la diferencia entre la casta divina y vamos a decir que el resto, que si bien puede decir son personas ilustres, pero pues no detentaron ese poder económico y político que terminó detentando la casta divina. Entonces este cuate conforma prácticamente la casta divina, porque es el que crea lo que conocemos como casta divina. Se puede decir que él es el artista. Fue gobernador también, Yucatán. Claro, sí, fue entre 1902 y 1906. De hecho, cuando viene Porfirio Díaz a visitar Yucatán, él es el anfitrión, él lo recibe. Y posteriormente lo nombra secretario de Estado con Porfirio Díaz, lo nombra su secretario de Fomento Económico. Ellos son, ahorita vamos a ir hablando, entrándonos más ahorita estamos hablando, es que esto es un problema, es un tema tan complejo, que aquí estamos tratando de desmenuzarlo. Estaba podrido el dinero, y llegó hasta, pues, él se casa remojado con los él realmente, bueno, dicen que su mérito fue casarse con una rica, con la hija de un español rico. Ajá. Y además, al lograr entronarse en la política, empiezan a manejar muchas cuestiones que son a través del desarrollo de la casta divina. De hecho, aquí en el libro te lo van separando por partes, que es muy complejo
en un momento de explicar en un tema, pero... O sea, toman dinero y toman poder. Poder, exactamente. Toman las dos cosas que... Por ejemplo, ¿qué es lo que tanto estos grupos de casta, de la casta divina, tanto Octavio Machado como Francisco y Olegario, en un momento, por ejemplo, empezaron a tener no solo la producción de Nequén, sino que además todos los negocios que se empezaron a desarrollar, porque a final de cuentas el auge nequenero trajo el desarrollo del Estado, la riqueza. Yucatán llegó a tener primero el Estado con mayor riqueza, el mayor Producto Interno Bruto agrícola y posteriormente general a nivel nacional. O sea, estamos hablando que Yucatán iba a ser el más rico, de ser uno de los estados más pobres del país, vas a ser un estado al más rico, inclusive superando a Zacatecas y a que tiene Monterrey, minas de plata. Todavía pues Monterrey en esa época se estaba empezando a desarrollar como actualmente. Qué lástima que no pudimos conservar ese lugar. Pues no, ahorita vamos a ver cuál fue el problema, ¿no? Cuál fue la causa por la cual desaparece la casta divina. Bueno, no ha desaparecido la casta divina, ¿tú sí crees que ha desaparecido? No ha desaparecido y ahorita vamos a de acuerdo al poder hegemónico que tenían, sí desapareció. La casta divina desde el punto de vista popular tiene ciertas características que a lo mejor ya no es la misma casta divina. No. ¿Ok? Pero sí sigue existiendo. Y tan sigue existiendo que se siguen formando los clubs se dividieron y hay clubs de ricos a los que no puede entrar. Aunque tú seas un nuevo rico, no entras. No, eso sí te lo pongo en duda. No, pues yo te diría que yo conozco ricos nuevos que no pueden entrar al club libanés y no pueden entrar al club campestre. No, sí entran. A lo mejor no pueden ser los presidentes del club, pero sí entran. Pero sí están, te consta que tienen claro que sí. Allá. Claro que sí. A mí me consta que no hay algunos ahí. Y que siguen teniendo y siguen ostentando ese poder relacional que tienen. A final de cuentas, muchos de ellos bueno, no nos adelantemos. Vamos rápido en esto. Okay. Vamos a ir ordenando ideas. De esas 700 familias que hubo, haz de cuenta, en la segunda mitad del siglo XIX, se fueron reduciendo a 30 familias, que fue lo que finalmente quedan constituyendo la casta divina, los cuales tenían el 50% de las haciendas, de las cuales unas 800 tenían desfibradoras. ¿Ellos se entendían como la casta divina, Miguel? No. O sea, la casta divina la casta divina era un mote popular hacia ellos. Es un mote, lo que te digo, que al final de cuentas lo populariza y acuña Salvador Alvarado. Okay. Ellos se llamaban la gente bien. La gente de bien. La gente bien. Los que están ahorita en las maristas, no, es otra cosa, ¿verdad? Es otra cosa. Pero más o menos, ¿no? Era lo que la gente que estaba en las posiciones privilegiadas. Pues sí, porque estábamos hablando de ¿cómo sigue pasando? No, pero es que las fortunas que se amasaron en esa época, yo creo que actualmente... No, porque ya no somos un estado de producción industrial de ese tamaño. No, de ese tamaño. Esos palacios que construyeron. De hecho, el libro que recomendé el programa pasado de México Bárbaro, el autor menciona, hace una descripción de la ciudad de Mérida. Ya viste cómo ya comparamos la semana pasada la época cuando llegó Carlota, ¿no? Carlota, que era así, y después cómo se puede darte cuenta, estás viendo una ciudad europea con tranvías, y son los negocios que se empiezan a repartir. No solo es el Nequén, las compañías de tranvías las crean, las ferrocarriles. Por ejemplo, a Francisco Cantón le dan la concesión del ferrocarril de Mérida a Valladolid. Eusebio Escalante le dan la de Peto. O sea, se van repartiendo. A final de cuentas empiezan a manejar el poder, la información privilegiada, empiezan a poner, se crean la cervecería, fábricas de cigarros, de chocolates, de calzado, de lo que te puedas imaginar. Prácticamente Yucatán era autosuficiente en esa época, porque producía lo mismo que se consumía acá. Fíjate.
y habían hacendados que no estaban metidos en la política. No quiere decir que no fueran ricos, pero podemos decir que no eran de la casta divina, porque la casta divina era la élite de élites. A final de cuentas, lo que conocemos y terminó conformando la casta divina era la élite de élites. Y habían estado obviamente muy ricos, pero pues no necesariamente estaban metidos en la política. En la grilla. Okay. Y no estaban tampoco en esos negocios provechosos que posteriormente... ¿Qué te daba la oportunidad a la política? De hacerte inmensamente más rico. Hasta hoy. Por ejemplo, cuando termina la guerra de castas, con la toma de Santa Cruz, allá por ahí de 1901, en 1902 la creación del territorio de Quintana Roo, el pretexto era crear un territorio para mayas, ¿no? Lo cierto es que la explotación de maderas preciosas que siempre se aprovechó los ingleses a través de Belice, cuando estaba el conflicto, se lo dividieron entre los familiares de Porfirio Díaz y allegados de Legario Molina. Se fueron dividiendo grandes extensiones de Quintana Roo para esas explotaciones madereras, entre Ignacio Bravo, Legario Molina, Eusebio Escalante, otros allegados de Porfirio Díaz que conformaban, ya en ese época estamos hablando de los famosos científicos que fueron los que terminaron manejando el gobierno de Díaz, que ya era un anciano. Se fueron repartiendo el territorio de Quintana Roo en su beneficio. Todo eso, además de amasar poder y fortuna, pues era información privilegiada. Que ahorita es corrupción, estamos de acuerdo. ¿Sí? En aquella época no habían los estándares. Que de todas maneras era corrupción. Era corrupción. Y otra cosa que podemos hablar en cuanto a por qué hablar de casta divina, pues mucha gente puede sentirse muy orgullosa. Pero lo que decimos es la división que hay ahorita entre los que se consideran casta divina y los que, vamos a decir, la gente, el grueso de la población, que pues a final de cuentas está asociado con un régimen de abuso y de explotación. ¿Cómo funcionaban las haciendas en aquella época? Era un peonaje. De hecho, en este libro que recomendé la semana de México Bárbaro, te lo mencionan. Opinión muy personal. De repente puedo cuestionar un poco la parcialidad del autor, porque el autor, él entra en contacto con unos revolucionarios maderistas en Estados Unidos, que hasta allá los perseguía el régimen de Porfirio Díaz, estaban presos. Y se ve que había una simpatía por el movimiento revolucionario mexicano. Quizás eso puede ser que tienda un poquito a exagerar, pero hay muchas cosas que sí son ciertas que él menciona en su libro, porque él viaja a Yucatán, se hace pasar por un empresario norteamericano y se infiltra en lo que era la casta divina. Había explotación, ¿no? O sea, por supuesto. Había muchísima explotación. Por supuesto que sí. Existían las tiendas de raya. Las famosas tiendas de raya. Si usted no nos ve aquí en Yucatán, si quieres explicarles qué eran las tiendas de raya. Las tiendas de raya, y no solo en Yucatán, en todas las haciendas en México. Y de hecho estuve leyendo por allá un artículo que en las minas en Chile, más o menos en esa época, funcionaban lo que exactamente lo que es una tienda de raya. ¿Qué era lo que manejaban ellos? Ellos endeudaban a sus peones, no les pagaban con dinero, con monedas circulantes, sino que pedían sus fichas. Cada hacienda tenía su ficha, de acuerdo a la y también en todas las otras partes de México, ¿no? De ver una ficha, si tú ves las fichas que hay por allá todavía en exhibición, que tiene mucha demanda con los coleccionistas, que no sé qué, no sé, 100 mecates, 1000 pencas o tantos mecates de nequén, y allá era el valor que tenía cada una de esas fichas. Ellos los canjeaban en la tienda de raya, obviamente con precios elevados, y al no poder pagar, o sea, no podían costear lo que necesitaban para subsistir,
pues les daban crédito y esa deuda la adquirían. Y mientras no la pagaran, tenían que seguir trabajando en la hacienda. Inclusive eran heredadas a sus descendientes. La deuda. La deuda. Como lo hace la hacienda hoy. Entonces, es que al final de cuentas, creo que vivimos todavía en eso. Ese Coppel, Sears, todo el mundo le debe a las todo el mundo. Tiendas. Sí. Bueno, ya no tenemos que trabajar para inclusive estamos hablando de que en la década de los 40 y de los 50, cuando se hacían todavía las películas de Pedro Infante, pues se veía muchas películas que hablaban de esas haciendas, sí. y de la manera en que el mexicano obrero, no el apellido peón, sino el peón, los peones, pues idolatraban a los niños hacendados, ¿no? O sea, incluso no sé si has visto en las películas, por ejemplo, de Pedro Infante, donde le llaman amo. Amo, sí. Es que usted era, a final de cuentas, ¿qué es lo que dice tienes por allá el libro de México Bárbaro, Cintia. No, si no te mucho problema, no te preocupes. No, si lo puedes localizar. Bueno, el autor es que se me va el apellido. Se me va el apellido del autor. No, ve que buscarlo en el... No, la vez pasada lo exhibimos, pero no importa. En Google. Nada más es el autor de México Bárbaro, John Kenneth Turner. Él menciona que era una esclavitud. De entrada, algo que me digo, oye, no friegues, o sea, cuando empieza a hablar en el libro, de empezar menciona en su prólogo, en su segunda edición, que para esos que dicen que soy parcial y que no sé qué, les contesto allá. Dice que la esclavitud de los afroamericanos en la época de las plantaciones, que a ellos sí los trataban bien, ¿ya? En cambio aquí los trataban muy mal. Sí hay, bueno, cuando menos hay, no sé qué tanto, yo cuando menos no he visto evidencias de los azotes, pero sí he ido a haciendas que te dicen aquí estaba el calabozo, sí habían castigos corporales, no sé si en todas las haciendas puedes afirmar que los manejaban, pero pues sí habían algunos. ¿Cuál era el chiste? De hecho, él cuando está en una hacienda, en un momento que el capataz y el dueño están hablando, se acerca a unos peones que estaban... ¿cómo se llama? En unos galerones, los que eran solteros, los ponían a dormir en los galerones. En un galerón había hasta 300, ya colgaban sus hamacas y ya dormían todos. Y estaban comiendo, dice que un pescado podrido, unas tortillas y demás, ¿no? Y se acerca uno y le dice, ¿y por qué no se escapan? Dice, ¿y a dónde vamos? Como era tan pequeño el grupo que controlaba las haciendas, esa casta divina, si tú eras peón y te escapabas, querías irte a otra hacienda, ibas a llamar, oye fulano, o sea, a esta acá tu peón, ahí te lo mando. ¿Cómo sigue pasando en las empresas de los para que veas que hemos cambiado mucho? Y sigue pasando en las empresas, ellos están comunicados, estamos hablando de los Abraham, estamos hablando de los Ponce, estamos hablando de los... Bueno, yo eso no lo puedo afirmar. No lo puedes afirmar porque tú eres de la Casa Divina, pero yo no soy de la Casa Divina. Yo puedo decir que sí, porque yo lo viví. Yo lo viví. Vi cómo entre ellos se comunicaban para bloquear a alguien de una manera. Estás hablando de los 80, 90. No sé, hablaban los ¿cómo se llama? Los de la Chevrolet, los No son días. Los días, bueno, los días castellanos se comunicaban con los Abraham y bloqueaban finalmente a una persona que la querían bloquear, ¿no? O sea, estas prácticas se dan y se siguen dando, ¿no? Y entonces en esa época así era, y pues obviamente pues era una mano de obra barata que les dejaba mucha riqueza a los propietarios. Empezaron a tener un problema de mano de obra. Por eso yo según Kenneth, decía que prácticamente se morían en las haciendas los peones, ¿no? Esto no fue también un detonante. La guerra de castas fue previo, ¿no? Fue previo, pero... Fue un detonante para la revolución.
para la revolución, ¿no? Hay que tener en cuenta que la revolución mexicana fue una revolución campesina. ¿No les pegó a los hacendados la revolución? Claro que sí, a eso voy. Vamos a hablar de las condiciones. Al no haber mano de obra, empezaron a importar indígenas yaquis que se habían rebelado en el norte. También fue cuando contratan bajo engaños a operarios coreanos, que llegan unos 1,200 coreanos, pues vaya, supuestamente con unos contratos de trabajo, pero pues vaya, tampoco eran las condiciones óptimas, ¿no? Para que, o sea, no era el paraíso que les habían pintado. Bueno, así estaba la casta divina, estaba conformada por unas 30 familias. De hecho, me voy a permitir leer en el libro, aquí nos traen una lista. Este es el libro que vamos a recomendar hoy. Exactamente. Se llama La casta divina por dentro y por fuera. Estamos adelantándonos, pero de ahí vamos a tomar ahorita. Aquí hay una serie de pues un árbol genealógico de todo lo que era la casta divina, pero vamos a mencionar los apellidos que nos mencionan acá en este libro, empezando por un alfabético, ¿no? Están, me permito leer: Arrigunaga, Ancona, Bersunza, Bolio, Castellanos, Cámara, Cantón, Casares, Cirerol, de Regil, Domínguez, Dondé, Duarte, Escalante, Espinosa, G. Cantón, García, Ibarra, La Viada, Manzanilla, Molina, Palomeque, Patrón, Peón, Ponce, Rendón, Rivas, Solís, Urselay, Vales, Zapata. Estamos hablando de cuántos apellidos. ¿Y cuáles le sonaron a ustedes? 1, 2, 3, 4, Patrón, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Porque seguramente 19, le sonaron a muchos 20, algunas. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 apellidos. Fíjate, los Rivas, yo no sabía. Socios, integrantes circunstanciales: Arthur N. Price, Pablo González Aznar, Leandro León Ayala, Eloy Jaro, son asociados comerciales. A ver, mayoría extranjeros. Arthur N. familias de ese tiempo. Okay. ¿De cuándo es esa casta divina? Ya es la casta divina entre 1880 y 1915. Si no lo puedes volver a leer un poquito más después. A ver, ¿de quién se acuerdan ustedes? A ver, vamos a ver. ¿O quién les suena? Arrigunaga. Arrigunaga era hasta un apellido que te mencionaron los papás. Decían, pues, ¿tú qué crees hoy de los Arrigunaga? ¿Te acuerdas que Cholo era Cholo Cípiris, Peón y Arrigunaga? O Arrigunaga y Peón, algo así. ¿Quién más tenemos? Arrigunaga, Ancona, Bersunza. Ancona, pues no me suena mucho la casa divina. Bersunza, además lo perdiendo con el tiempo. ¿Qué más? Pero los que Bolio, Castellanos. Ahí está el doctor Enrique Castellanos. Ya está, doctor, saliste de la casta divina, ahí está. Cámara. Las cámaras, claro. Cantón. Sí, los Cantón. Casares. Pues fíjate, mencionas a los Cantón y a los G. Cantón. Son como... Es que, ¿no? Sí, G. Cantón, si no me equivoco, ese es un apellido. Haz de cuenta que era creo que Gustavo Cantón, que sus hijos agarraron, no me acuerdo si era Gustavo, ahorita me agarraste en curva, pero un apellido, era un hombre con G, que sus hijos adoptaron el apellido G. Cantón. Sí, pero ahí viene, por ejemplo, que en paz descanse Raúl Casares G. Cantón. Exactamente. Un empresario, un prominente empresario yucateco que yo conocí, trabajé para ellos, porque era el grupo de la FUD, estaba los Casares, Cirerol, Casares, ahí están. De Regil, Domínguez. Pues de Regil algunos, porque otros. Domínguez, ahí le facilita a mi esposa que está por Duarte, Escalante, Espinosa, G. Cantón, García, Ibarra, La Viada, Manzanilla, pues, conocemos. Molina, Palomeque, no? Patrón, Peón, Ponce, Rendón, Rivas, Solís, Urselay, Vales y Zapata. Vales, fíjate. Bueno. Obviamente muchos de ellos figuran actualmente, claro. Son empresarios yucatecos. Algunos son empresarios yucatecos. ¿Qué tenemos, India?
no podemos tampoco satanizarlos. No estamos satanizando. Como le pasó, ¿cómo se llama? El de Doctor Strange, ¿cómo se llama? Stephen Cumberbatch, ¿cómo se llama ese actor? Cumberbatch, que ahorita lo están atacando porque resulta que desciende de familia de esclavistas. Ándale. Pero pues vaya, a final de cuentas, yo siempre la historia digo que hay que analizarla con la perspectiva que es historia. Y es que aquí faltan algunos apellidos que luego llegaron, Macari y otro tipo. Es que esos son libaneses. Los libaneses en aquella época eran comerciantes, pequeños comerciantes, eran aboneros, todavía no tenían el poder que tienen actualmente. ¿Qué tenemos, India? Tenemos un comentario de Raquel Palomo. Sí, mi papá me contaba de lo que pasaba en la hacienda Polabam, que su abuelo era el mayacón, el que controlaba a los trabajadores y castigaba. Fíjate. Es que dicen, allá les daban sus limpias, los azotaban. Lo que sí puedo decirte que tanto en el... Bueno, de hecho hay una hacienda que dicen que es fantasma porque creo que ahí mataron a uno de los hacendados. La de que van de Chichi. No es la Minebalam, no. No, el Minebalam tiene sus... Sí, entre Cholul y Silpach dice que creo que alguien violó a una de las... Ajá, y en venganza lo mataron, lo decapitaron, ¿no? Sí. Pero eso ya son leyendas. Yo no te podría afirmar que son realidades. Pero están para las leyendas. Claro, son muy interesantes. Se pone bueno ir a las haciendas esas ahí. Son buenas leyendas, hombre. Ajá, ¿qué más? Ok, entonces tenemos que cuando llega Salvador Alvarado, bueno, ya esta casa divina que estamos hablando, ¿cuántos son? 30 familias, 30 apellidos, 31 apellidos, que eran los que controlaban prácticamente eran propiedad de la mitad de las haciendas y controlaban el 90% de la producción, porque habían también haciendas pequeñas, haciendas grandes igual, no todos los hacendados eran ricos, eran pues de repente había haciendas que no tenían desfibradoras, tenían que ir a estas haciendas grandes a desfibrar su fibra, y obviamente estos eran los que controlaban además los precios. Vamos a llamar una especie esta es otra ahí tenemos otra imagen, una especie de competencia desleal o de monopolio, por llamarlo de alguna forma. Era una especie de monopolio. Y por ejemplo Kenneth hace una descripción de media, además dice, y los hacendados viven en palacios de millones de dólares como cualquier rico empresario de Nueva York. A ese grado estaba Yucatán. Sí, esa casta divina, la que además ya viajaba, te digo, a París, a los casinos de Monte Carlo, o sea, ya se codeaban con los magnates a nivel sí, porque estaban percibiendo en dólares al estar vendiendo dólares. Entonces, pues mira esa imagen que tenemos ahí. Esa es casa de Olegario Molina. Pues pobrecito. Velo. Pues pobrecito vivía bastante. Mira, con sus frescos, mira el techo con sus... Mira. Tienes creo hay otra de la... Imagínate con su bigotazo pintó todo el techo y mira cómo quedó. Mira la casa, o sea, mira sí, eran ostentosos, Claro, vivían en palacios. Bueno, como hasta hoy. De pronto te topas un Tesla allá en el banco. Claro que ahorita es otra hoja la que se desfibra. Ahí está la familia igual, la familia de Olegario Molina. Fíjate, si lo puedes ampliar, India, ten compasión de mis ojos. Esta es la casa también de Olegario Molina. Sí, las casas bonitas. ¿Dónde estaba esa casa? Tenía eso sí te lo debo, no sé. No sabes, o sea, no tenía varias casas. Pero pues habría una, ¿no? Pues esta debe tener en sus haciendas igual. Él era dueño de la hacienda Tzotzil. Aquí por Jordemex era una. De hecho, allá está enterrado. En la hacienda Tzotzil. En el cementerio de Tzotzil está enterrado Olegario Molina. Fíjate, ahí está. Una posible reunión familiar, ¿no? ¿Quién sabe qué era eso que sí ya desapareció? Sí, era pues vaya, su familia. Hasta ya él otra vez con su familia. Ahí está, a ver cuando lo amplíen. Mira, puro difunto, ahí están todos ahí. Vamos a ver, ahí está.
vestimenta de la época. De la época. Eso aquí es una hacienda y veas eso. Ahorita sales corriendo, ¿no? Y llegues y buenas, esta es la familia. ¿Qué? Entonces, No, el primer golpe que recibe la casta divina es con el triunfo de la revolución. Me Ya el imagino. exilio de Porfirio Claro, Díaz, me imagino que- ya Madero y empiezan a terminar, desaparecen las tiendas de raya, desaparecen las deudas que tenían los obreros, ya empiezan a tener más libertad. Es en la época en que, por ejemplo, los indios yaquis que habían traído ya quedan libres de las haciendas. Y por allá leí que formaban parte de una especie de policía secreta de Pino Suárez aquí en Yucatán. Muchos regresaron a su tierra, otros se quedaron acá. El servicio secreto Yucatán. Algo así, una especie de policía privada de Pino Suárez. Déjame investigo bien ese dato. Los coreanos, pues igual ya se empezaron, ya hay una comunidad de descendientes coreanos acá. Aquel famoso anécdota del bar Chemulpo, ¿Sí? en Santiago, era un Santiago. bar que frecuentaban los coreanos. Ahorita están los BTS, ¿verdad? No me gustan los BTS. No me gustan los BTS, Cristian, porque Y en los fin, coreanos que ya están dominando ahorita. pero sin embargo no pierden su poder, siguen produciendo. Además hay que recordar que con la International Harvest desaparece, se crea la Comisión Reguladora del Mercado del Enequén. Obviamente todavía sigue la producción porque con el estallido de la Primera Guerra Mundial, mucha fibra se necesita, sobre todo para los cabos marinos y para los correajes y ¿Cierto? demás ¿Cierto? de los barcos y de los buques. Allá pudieron haber dado otro tremendo. No, la producción siguió todavía cuando llegó Alvarado. De hecho, Alvarado toma control de la Comisión Reguladora y de los precios del Enequén. Y es cuando empieza también a meter en orden a los hacendados. Hasta Ahí Salvador tiene- Alvarado. Es Salvador Alvarado. sí. Que de hecho se casa con una yucateca. Se casa acá. Él, Era obvio, pues la ayuda. posteriormente se va de acá porque pues obviamente la revolución seguía, estuvo exiliado, al final de cuentas lo terminan asesinando allá por Tabasco, Qué raro. porque él al estar siguiendo era partidario de Carranza y pues vaya, lo terminaron, se exilia y tiene que regresar a seguir la lucha, todavía estaba Pero Salvador Alvarado estuvo aquí en Yucatán como ¿qué? como 3 años. Pero haciendo qué, nada. No, como que no haciendo nada. ¿Por qué tenemos un estadio que se llama Salvador Alvarado y por qué tenemos? Porque a él se le atribuye, trae los beneficios de la revolución, ver que efectivamente los peones sean liberados de las haciendas, ver crea el mercado regulador el control del mercado de Nequén, crea, por ejemplo, es el primer estado donde se aplica la ley seca, en ligas de partidistas, apoyo a las mujeres. De hecho aquí está con mujeres mestizas. A fin de cuentas es el desarrollo revolucionario en Yucatán lo trae él. El Partido Socialista del Sureste se crea a raíz de eso, también donde militó Felipe Carrillo Puerto. En fin, todo ese tipo También todo decir que trajo, sí, más que populista, trajo Ahí está, mira. el desarrollo social, Mira, coquetón. la igualdad mira nomás. social. Coquetón con todos sus decanes, mira. Posteriormente, esa estafeta la agarra de justicia social, la agarra Felipe Carrillo Puerto. Menciona el libro y otros autores la relación que tiene la casta divina con la muerte Carrillo Puerto. Al principio hay un levantamiento por allá de 1923. Un revolucionario, ya sabes que los revolucionarios estuvieron peleando posteriormente. Adolfo La Huerta se levanta en armas da un golpe en contra de Álvaro Obregón y de Elías Calles.
Y en Yucatán se replica acá, era gobernador Felipe Carrillo Puerto, y se alzan en armas los militares, lo apresan y lo fusilan en el cementerio en una madrugada del 3 de enero de 1923. ¿Y qué tenemos? Es Felipe Carrillo Puerto, es con un grupo de muchachas. Si no eran tontos, ¿viste? Todos los chamacas no eran tontos. Ahí está. Míralos nomás. Ahí estamos. O es Alvarado, no alcanzo a verlo. No lo sé. Es Salvador Alvarado. Alvarado, sí, ok. Bueno, y fusilan a Carrillo Puerto. Posteriormente, investigadores han dicho que realmente fue un complot o un grupo de hacendados yucatecos son los que ¿cómo se llama? Confabulan y le pagan para que fusilen a Carrillo Puerto. A final de cuentas le hacen un juicio sumario de guerra y lo matan, o sea, lo fusilan. Él no era militar, él era un civil. Y le hacen un juicio militar. O sea, le hacen una corte marcial. Una corte marcial y lo fusilan. A él junto con 3 de sus hermanos y varios de sus seguidores. Hacer una corte marcial a un no militar, ¿no? Exactamente. De hecho, si tú ves la película de Antonio Aguilar, de Carrillo Puerto, ves que Antonio Aguilar hacía películas en los 70s de personajes históricos, hace la vida de Carrillo Puerto. ¿No lo sabía? La película, desde YouTube, la película se llama Peregrina. Peregrina. Que sale con Sasha Montenegro. Y Antonio Aguilar hace de Felipe Carrillo Puerto. Porque hay otra película que se llama La Casta Divina. Esa es de Ignacio López Tarso. También dice que está muy buena, yo no la he visto toda, un pedacito. Bueno, también es recomendable. Tiene sus detalles históricos, pero pues vaya, es una película también muy buena. Bueno, habría que ver qué detalle histórico tiene. Lo último. Lo comenté la vez pasada, que de repente entran y bajan. Aquí no había ese supuesto separatismo que mencionan allá, que los hacendados se querían hacer en otro país otra vez. No, realmente yo no he encontrado antecedentes históricos. Antecedentes históricos, no los firmes sí se mencionan, pero con los firmes que podemos decir que sí había la intención. Pero en fin. Y entre los investigadores que en un momento dado mencionan unos nombres del asesinato que confabulaban para la muerte de Carrillo Puerto. Es Carrillo Puerto, ¿no? Ese es Carrillo Puerto. Mencionan a Arturo Ponce García y Felipe G. Cantón, industriales con interés en el Equén, Arcadio Escobedo, masón, exgobernador, hacendado tradicional. Fíjate, este Escobedo no aparece entre los apellidos. Ahí está la foto del Carrillo Puerto después de ser fusilado. Escobedo no aparece entre los apellidos de la Casta Divina, no todos, yo digo, no todos eran. Armando Cantón Meneses, masón, hacendado, funcionario, fue funcionario de Salvador Alvarado y cercano a Delio Moreno Cantón. Enrique Cantarey, hacendado y comerciante, no vi el apellido. Felipe G. Solís, hacendado, molinista, vinculado con Escobedo. Pastor Campos, hacendado y amigo de la familia de la esposa de Carrillo Puerto. Ahí tenemos otra foto, pero que tampoco veo porque si no lo explican cerca. A ver, es igual de los fusilados. Es también el fusilamiento de Carrillo Puerto, con sus allegados y 3 de sus hermanos. Pues qué güeyes, ¿no? Sí. Y ahí ya van varias veces que mencionas masones. Sí. Ese es un tema también bastante interesante, la masonería. Gerardo y Lorenzo Manzanilla Montore, hacendados cantonistas, los más beligerantes del grupo, con diferencias con los molinistas. Estos eran del grupo de los más conservadores. Okay. Y por último, puedo decir, ¿cuándo termina la Casta Divina? ¿Se puede decir? Para mí no ha terminado, pero tú dices que ya terminó. No, ya terminó, o sea, vaya. Hay Casta Divina para mí. A mí realmente me contraría mucho esa actitud de la Casta Divina. Pero no necesariamente. El día que logremos separar ese tipo de. Sí hay Casta Divina. Ese tipo, sí, y la va a ver siempre, y siempre va a haber en grupos privilegiados en todo el mundo, aquí en China. Siempre. Pero mientras separemos esa división. Yo no sé que precisamente tenemos ahorita un presidente que se aprovecha de una eso. cosa es que dividas, es que mira,
¿Qué opino de eso? Una cosa es que tú dividas a la clase empresarial actual, ¿ok? A una serie de personas que aún hasta la fecha en este estado siguen teniendo una serie de privilegios otorgados por el gobierno, otorgados por su poder económico, que hace incluso, ¿por qué se les dice la casta divina? Porque al menos en los grupos, de hecho, los informes, Salvador Alvarado tenía tres formas de referirse: reaccionarios, casta privilegiada y casta divina. Él es el que acuña este término para referirse a por eso lo mandaron, se lo echaron al plato. No, él se lo echaban al plato porque ya los venían persiguiendo grupos rivales políticos. De hecho, él ya estaba exiliado y le escribe una carta a su esposa diciendo: mis compromisos y amistades me hacen regresar, yo no quiero, pero tengo que, es mi palabra y tengo que cumplirla. Y pues regresó a su muerte, pero no fue, ni siquiera lo mataron en Yucatán, lo mataron en Tabasco y estaba huyendo para Guatemala. Yo pensé que lo habían matado aquí. No. A Carello Puerto es que le atribuyen, investigadores le atribuyen que fueron hacendados los que lo mandaron a matar. Ok. Y la casta divina, al final de cuentas, termina con con Lázaro Cárdenas, con el reparto en agrario. Ya esos grandes latifundios desaparecen. Obviamente, muchos de esos hacendados invirtieron su dinero en otros negocios, otros inclusive se fueron a plantar a Cuba, en Nequén, y muchos perdieron todo. No todos los descendientes. No, de esa casa divina no todos están ahora, pero pues ya entraron otros. Estamos hablando de que ya los libaneses, todos los que vienen a entrar de los libaneses. Pero los libaneses no son casta divina. No, pero pues, aquí se sienten así. Bueno, tú ya pero ellos también, fíjate que ellos tuvieron un desarrollo muy duro, o sea, no les fue fácil a ellos, no tuvieron, ahorita como dicen, la casta beduina, no tuvieron, en su época era muy pero esta casta divina discriminaba mucho a los libaneses. ¿Sí? A todos ellos sí. Entonces, vaya, ellos, para que veas, ese sí es un tema muy interesante, de cómo ellos lograron salir adelante, a pesar de todas las adversidades, ¿no? Y son ahorita parte de lo que tú consideras o podrías llamar la nueva casta divina, por decirlo de alguna forma. Yo siento que hay privilegios todavía para ciertas familias. ¿Qué diferencia hay con la casta divina? Bueno, el abuso es un símbolo de abuso y opresión. Bueno, ponemos actualmente, que por eso yo recomiendo, te voy a recomendar el libro, que lo lean y que cada quien se haga su criterio, ¿no? Este libro fue escrito por Dulce María Sauri Riancho y su esposo José Luis Sierra Villarreal. Está acá, aquí lo pongo. Oye, no sabía que lo pueden adquirir en Dante. La verdad está muy interesante. ¿En esa cámara está bien? Sí. Ahí está, la carta divina por dentro y por fuera. Oye, se ve muy bien el librito. Sí, que está muy interesante. Muy cómodo de leer. Trae, aquí, así medio a tropezones, traté de resumir lo que dice el libro. La verdad está mucho más interesante, mucho más amplio. Se lo recomiendo mucho, igual junto con esta de México Bárbaro. Segunda edición, ¿no? Aquí es la segunda edición, sí. Se ve muy cómodo el libro. Y aquí, bueno, muchos podrán mencionar pues el carácter o el antecedente político que puedan tener estos dos personajes, pero a final de cuentas es una investigación muy interesante, eso independientemente de las funciones que han. Trae fotos y trae todo esto. Trae fotos, trae datos estadísticos, trae datos de cómo estuvo la producción, del Enequén en aquella época. Historia de varios personajes. Mira, aquí pasan las haciendas. Hay fotos muy bonitas, Bueno, aquí hay varias haciendas. A ver. Hoy día ya compradas muchas haciendas por extranjeros. Y muchas en ruinas también, o sea, Mira.
Pero se están volviendo ahorita ya tradición turística. Claro, Incluso se claro. están haciendo hoteles de alto lujo ahí. Y aquí vaya, está muy interesante. Aquí salen, por ejemplo, todo el árbol genealógico de la familia Molina Solís. Habla de la familia Peón. Habla también de los Cantón, Rafael Peón Loza. O sea, a final de cuentas, aquí habla de muchas ramas de familias, de cómo se fueron conformando y cómo fueron conformando lo que es la casta divina. Carlos Peón Machado, los Peón antimolinistas, de hecho era el grupo rival de los Molina. En fin, hay mucha más información que apenas ahorita yo nada más les pude dar un par de burdas pinceladas de todo lo que es este libro. Pues ahí está, el que no conocía la Casta Divina, ya la conoce, ya sabe que el licenciado estudiante que ya terminó y esto que no ha terminado, el estudiante que ya terminó. Insisto, si seguimos con esa mentalidad, este país jamás va a haber unidad. Y van a venir demagogos a seguir separando. Va a haber unidad porque ya... El otro día, personaje se puso a decir, hablando de las debutantes del campestre, que las van a exhibir como carnes, como prostitutas prácticamente. O sea, ¿te parece eso un tema de unión entre yucatecos? Todo. Que a las debutantes del club campestre, los padres las exhiben como carnes al mejor postor y o sea, prácticamente prostitutas. No las bajó. Los debutantes son las chicas que presentan en los bailes de fin de año, en los clubes estos sociales. Entonces, a mí eso sí me parece... Es que esa tradición tiene ya muchísimos años, ¿no? Muchos años. Son tradiciones que nacieron en los años 20, 30. De por allá data el club campestre. Entonces, pues... Pero creo que además hay en varios clubes, ¿no? El libanés, bueno, que yo sepa, los más importantes son el libanés y el campestre. Yo no sé si el club bancarios también lo maneje, creo que no. Son los dos que lo manejan. Campestre y libanés. Sí. Pues ahí está. Pues ¿qué piensa usted? Finalmente lo que usted piensa es lo que vale. Cada quien tiene su criterio y cada quien dice cómo ve actualmente a familias poderosas en Yucatán, que sí se lo han ganado. Yo conozco gente muy trabajadora, muchos de ellos son muy trabajadores. También conozco algunos especímenes así medio raros, pero normalmente es gente que ha crecido en el ambiente empresarial y ha crecido con muchos más privilegios que el resto de la población. Al final de cuentas, el dinero te da poder. Sí. Como lo quieras ver, o sea... y en este caso la casta divina era una oligarquía, detentaba tanto el poder económico como el político, que eso ya es más. Sí, o sea, y se dice por ahí en algunas palabras de que pues cuando el PAN gobierna, por ejemplo, Yucatán, pues estas clases sociales se van para arriba. Normalmente los mete al poder y están si ven los apellidos de muchas de las gentes que están en el gabinete, pues ahí te vas a dar cuenta, ¿no? Claro. Pero, y que como pasa el PRI, pues es al revés. Al revés. Sí, que los que no están. Pues, exactamente. No, pero pues... pero todos llevan agua para su molino, ¿no? Todos. Eso no falla, en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero bueno, ahí está. Si no la conocían en el tema de hoy, conocieron a la casta divina. Y la mejor opinión es la de ustedes. ¿Qué día se repite esto, Cintia? Los sábados a las 8 de la noche en YouTube. Sábados a las 8 de la noche en YouTube. Pues ahí está, tenemos el libro ahí y creo que todo el mundo está tranquilo hoy. Están oyendo a la casta divina y están habloteando de nosotros ahí diciendo exactamente que ellos sí creen en la casta y que tú no. Y que, bueno, ahí están habloteando. Eso va a ser, al final de cuentas, un tema polémico. Sí, ya. Tenemos visiones por donde hemos andado y vemos que ha pasado, pero ahí está. Entonces, gracias Cintia, gracias a todos ustedes por estar en el programa de hoy de la Casta Divina. Estamos preparando nuevos temas para ustedes, muy polémicos también, porque hay temas que vale la pena hacerlos polémicos, para que la gente empiece a disfrutar esa polémica de la Casta Divina, como pasó hoy con la Casta Divina, ¿no? Y si tienen datos adicionales de la Casta Divina o tienen
comentarios adicionales, pues ahí los pueden dejar. Entonces, no hubo más comentarios. No, están tranquilos todos oyéndola. caray. Es que cuando hay mucha polémica, si no se callan, si no, Ándale. empieza a ver, voy a entrar al centro, allá al centro del fuego, y no mucha gente lo mete. Pues sí. Al centro del fuego. Pero bueno, gracias a todos ustedes. Miguel, muchas gracias. De nada, bien, al Excelente contrario, tema. muchas gracias. Hoy 2 libros expuestos: el libro de la casta divina, por dentro y por fuera, y el libro de las especialidades de los lobatos. Todos aquellos que fueron scouts de esa época y que recordarán esta maravillosa época de los scouts, pues aquí tienen para leer, y cuando quieran comentamos acerca de ello. Entonces, gracias, Cintia. ¿Algo más quieres decir, Cintia? Nos vemos la próxima semana. Carla, muchas gracias, Carla. Feliz año, Carla. Buenas noches, feliz año, nos vemos en la próxima. A todos ustedes, muchas gracias, feliz año, feliz inicio de año, vamos con todo adelante. Estén pendientes de los nuevos títulos que vamos a presentar, tanto en Saboreando Yucatán como los nuevos programas de México Inteligente que estamos preparando en diferentes horarios para todos ustedes. Muchas gracias, soy David Recalde, Temas Estratégicos. Nos vemos la próxima semana a las 8 de la noche en esta misma línea. Gracias y bye.